Hola, curiosas y curiosos de la historia. Este vídeo vais a flipar, os lo aseguro. Y aunque hasta la fecha han caído en saco roto, desde finales del siglo pasado y comienzos de este, ha ido ganando fuerza en los Estados Unidos una iniciativa de los afroamericanos que, al estilo de las reparaciones pagadas a los judíos y al Estado de Israel por Alemania, exigen indemnizaciones por la esclavitud sufrida durante siglos por sus ancestros. Hoy nos adentraremos en este doloroso episodio de la historia y veremos cómo la banca siempre gana. Y de forma excepcional en el canal me permitiréis que use un hilo conductor en las imágenes de fondo. El tema lo merece. Pero antes, si no quieres perderte nada, ningún detalle, te recomiendo que te suscribas y que le des a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. En el ojo del huracán de toda esta movida están los bancos y aseguradoras que, de una forma u otra, estuvieron vinculados con el comercio humano. Sí, bancos conocidos como JP Morgan Chase, Royal Bank of Scotland, el desaparecido Lehman Brothers y muchos otros estuvieron metidos en el ajo, además de compañías aseguradoras como Aetna, Lloyds of London o New York Life Insurance. Y te preguntarás, ¿cómo participaron en el comercio de esclavos? Pues en 1625 la Compañía Neerlandesa de las Indias Occidentales fundó en el Valle del Hudson, Nueva Ámsterdam, lo que hoy conocemos como Nueva York, un asentamiento estratégico que permitía controlar el comercio de pieles a través del río. Unos años más tarde, en 1653, para protegerse del ataque de los nativos norteamericanos y de los ingleses, los colonos holandeses construyeron en el límite norte de la nueva ciudad un muro de madera y barro. Sí, todo un muro. Bueno, mejor dicho, no lo construyeron, sino que lo ordenaron construir. Porque los que materialmente lo hicieron fueron los esclavos africanos traídos a la colonia en 1627. Y aunque años más tarde los ingleses lo derribaron, el nombre de Wall Street, calle del muro, sigue recordando el emblema de ese lugar. Y no solo construyeron aquel muro, también despejaron los bosques, construyeron los caminos, los molinos, los puentes, las casas, el muelle, la prisión, la iglesia y un gran etcétera. Pues bien, a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, ya en manos de los ingleses y bajo el nombre de Nueva York, en honor a Jacobo II, rey de Inglaterra y duque de York, la ciudad experimentó un rápido crecimiento basado en el trabajo de los esclavos. Pero viendo que todavía podían sacarles más rendimiento, decidieron entrar de lleno en el negocio del comercio de esclavos. Total, ya puestos. Así que en 1711 el Consejo Municipal de Nueva York aprobó la creación del primer mercado de esclavos de la ciudad, y precisamente en Wall Street, aquel mercado conocido como Mill Market, en el que también se vendía grano y carne, fue crucial en el comercio transatlántico de esclavos. Los barcos negreros procedentes de África llegaban a Nueva York cargados de esclavos que se vendían como mano de obra, sobre todo para las plantaciones de algodón que se distribuía desde el mismo puerto. Piensa curioso que en aquella época hasta un 20% de la población de Nueva York eran esclavos. Y lógicamente las aseguradoras de los barcos, los grandes comerciantes y los bancos que financiaban los viajes y a los terratenientes de las plantaciones debían estar cerca de sus inversiones. Así que el 17 de mayo de 1792, a la altura del 68 de Wall Street y con la intención de dejar fuera del mercado a especuladores y subasteros, 24 empresarios y comerciales de la ciudad firmaban el Baton-Weight Agreement, llamado así porque se firmó alrededor de un árbol Baton-Weight. Y en ese documento acordaron crear un mercado de acciones ordenado y regulado. Muchos años después de ahí saldría la bolsa de Nueva York. Así que Wall Street también está directamente relacionado con la esclavitud. Así, estos bancos prestaban el dinero a los propietarios de esclavos y los aceptaban como garantía.
Y si esos propietarios incumplían con sus préstamos, los bancos se convertían en los nuevos propietarios de dichos esclavos. Por otra parte, los propietarios de las plantaciones aseguraban sus bienes firmando seguros de vida con las aseguradoras para cobrar primas en caso de fallecimiento de sus esclavos. Alucina mandarinas. Por ejemplo, en 1856, por $2 se podía firmar una póliza de 12 meses y asegurar a un esclavo doméstico de 10 años. Sí, un niño, lo que daba derecho a cobrar una prima de $100 en caso de fallecimiento. Si el esclavo tenía 45 años, el precio de la póliza se disparaba a los $5,50. Asimismo, los armadores de los barcos negreros firmaban pólizas para asegurar la carga en caso de pérdida, captura o muerte. Lógicamente, en ocasiones había disputas entre las aseguradoras y los armadores que llegaban a los tribunales, como la ocurrida con el barco Son. El Son zarpó de la isla de Santo Tomé, en la costa occidental de África, con rumbo a Jamaica, el 6 de septiembre de 1781, en un viaje que iba a durar alrededor de 2 meses. El capitán del barco, Luke Collingwood, no era lo que se dice un lobo de mar, y lo único que le interesaba era el dinero. Y más esclavos quería decir más dinero, así que cargó 442 esclavos, muchos más de lo normal para aquel tipo de embarcación. Y pasó lo que tenía que pasar: el hacinamiento, la desnutrición y las enfermedades comenzaron a hacer mella entre los esclavos y la tripulación. El resultado fue que 60 esclavos y 7 miembros de la tripulación murieron. El 28 de noviembre, cuando ya tenía que haber llegado el barco a su destino, el capitán se dio cuenta de que habían cometido un error de navegación y que, variando el rumbo, todavía tardarían casi un mes más en llegar a su destino. Y Collingwood comenzó a hacer cuentas. Si los esclavos seguían muriendo o enfermando, perderían unas 300 libras por cabeza. Así que reunió a la tripulación y les explicó la situación. El seguro que habían suscrito los armadores aseguraba la pérdida, captura o muerte de los esclavos por un naufragio, abordaje o revuelta, por ejemplo, pero se exceptuaban los casos de muerte natural, por enfermedad o suicidio. Así que el capitán propuso tirar por la borda a los esclavos enfermos. Tela, ¿eh? De esta forma, y utilizando la echazón, que es la figura del derecho marítimo que permite al capitán arrojar deliberadamente al mar parte de la carga con el fin de salvar al resto de las mercancías, eliminaba los esclavos enfermos que no los habría cubierto el seguro. La justificación que usó para utilizar esta figura era que no tenían suficiente agua para cubrir las necesidades de la tripulación y la carga. Durante varios días se fueron tirando esclavos por la borda. Al principio mujeres y niños, y más tarde los hombres, hasta un total de 133. El 22 de diciembre de 1781, el Son llegaba a Jamaica con solo 208 esclavos. Después de venderlos, William Gregson, el armador, reclamó a la aseguradora 4.000 libras por los esclavos perdidos. La aseguradora se negó a pagar por considerarlo un mal manejo de la carga, y el caso llegó a los tribunales. Pero lo fuerte es que no por el asesinato de 133 personas, no, sino por si la aseguradora debía indemnizar o no al armador. En 1783 comenzó el juicio en Londres solo con las declaraciones de la tripulación, ya que misteriosamente el diario de a bordo se había perdido. En este primer juicio se dio la razón a los armadores del Son. Sin embargo, la compañía de seguros apeló y pidió que el caso fuese juzgado ante la Corte Suprema. En este segundo juicio, en el que la aseguradora presentó pruebas de que en el barco había agua más que suficiente, se presentó el abolicionista inglés Granby Sharp, solicitando que se juzgase el caso por el asesinato de 133 personas. Menudo atrevimiento, ¿no? Pues bien, el presidente de la Corte Suprema, Lord Mansfield, ante las nuevas pruebas, acusó a la tripulación de negligencia por tirar a los esclavos teniendo agua más que suficiente y lo llamó mal manejo de la carga y anuló la sentencia anterior, dando la razón a la aseguradora. Eso sí,
desestimó tratar el caso como asesinato. De hecho, puso como ejemplo que sería lo mismo que si la carga hubiera sido de caballos. Vaya por Dios, y aunque algunas de estas compañías han reconocido su participación en el comercio humano, como puede ser Aetna, que se disculpó por su participación, o incluso JP Morgan, que tras consultar los archivos de sus predecesores descubrió que aceptaron aproximadamente 13.000 esclavos como garantía y terminaron siendo dueños de, ojo, 1.250 esclavos, a día de hoy aún se están esperando las reparaciones. Pero me temo que, como Rosa Parks, ya pueden esperar sentados. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? Una historia dura, ¿eh? Pónmelo en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues te recomiendo que lo hagas. Dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales que quiero que entres y los veas y nos vemos allí. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.